configuración inicial, ¿verdad? Entonces, en el origen hablamos que el campo eléctrico es cero porque las cargas son iguales, son positivas las dos, ¿verdad? Y lo que tiene que tener claro usted es la ecuación de campo eléctrico y que en una carga positiva las líneas de campo eléctrico van hacia afuera y en todas direcciones. De repente uno solo dibuja unas cuantas para que no ubicarse, pero esto del campo eléctrico es, ¿cómo decirle? Si esta es mi carga, la ecuación para calcular el campo eléctrico es esta. Esa no cambia. Pero supóngase que yo quiero calcular el campo eléctrico en una región nada más. Así, rectangular. O cuadrada, como quiera. O sea, en cada punto que yo estoy poniendo ahorita, hay un campo eléctrico. En cada punto que yo estoy poniendo ahorita. O sea, es más, hasta se puede rellenar. ¿Por qué? Porque esto es microscópico. Esto es microscópico. ¿Entiende? Es microscópico. Yo lo puedo rellenar. Para cada punto de este cuadrado hay un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico es un vector. Al ser un vector tiene una magnitud y una dirección en cada punto que yo estoy rellenando ahorita. Primero empecé con los puntos amarillos, ¿verdad? Pero realmente esto está unido. O sea, ustedes saben que la materia, así como la materia está unida, ¿verdad? Usted no ve, por ejemplo, la diferencia entre, digamos, agarra un pedazo de vidrio, agarra un pedazo de plástico, usted ve, si es liso, si es lisa el objeto, usted no va a ver un hueco, ¿sí? ¿Verdad? Puede usar una lupa o tal vez con un microscopio, usted empieza a ver imperfecciones en el material. Usted mira si es poroso, cosas así, ¿verdad? Pero en general, a simple vista, un objeto, un pedazo de vidrio, yo miro aquello y todo es vidrio, ¿verdad? Entonces, así es el campo eléctrico, por eso se le llama campo, porque para cada punto del espacio hay un campo eléctrico, que va a depender de la distancia donde yo estoy calculando el campo, sí es cierto, depende de la distancia R, de donde está la fuente, que la fuente es la carga, sí depende de eso. O sea, que el campo eléctrico en este punto le puedo llamar E1, ¿sí? Pero aquí en este punto, siempre en la misma dirección, puede estar en la misma dirección, pero la magnitud de este campo eléctrico 2 es diferente, ¿sí? E1 es distinto a E2. ¿Por qué? Pueden estar en la misma dirección, pero sus magnitudes pueden ser distintas. ¿Por qué? Porque el punto 2 está más cerca de la carga. Ese campo eléctrico es más fuerte. El campo eléctrico 1, ese punto está más lejos de la carga, el campo eléctrico es más débil, ¿verdad? Entonces aquí podría decir yo que E1 es menor, la magnitud de E1 es menor que la magnitud de E2, ¿verdad? Porque depende del inverso del cuadrado de la distancia, ¿verdad? Ese campo. Entonces, con el análisis que estábamos haciendo aquí, exactamente en el origen, el campo neto es cero. ¿Por qué? Porque, bueno, las cargas son iguales y las distancias a las que están ambas del origen es la misma distancia, ¿verdad? Solo que uno está en el lado positivo y otro está en el lado negativo como posición, ¿sí? Entonces el campo eléctrico es exactamente igual, solo que de signo opuesto. Lo voy a dejar, bueno.
Entonces, si estos campos eléctricos, digamos, este es E1 como vector y este es E2, y como E1 es igual a menos E2, a ver, bueno, dame un segundo. E1 más E2 es igual a 0. ¿Verdad? Porque son iguales, solo que de signo opuesto. O sea que E1 es igual a menos E2 o viceversa, como quieran. ¿Verdad? Vamos a crear otra página. Ahora vamos a ubicar que el punto donde voy a calcular el campo va a ser un punto verde, pero no, otro color lo vamos a poner. Entonces es un punto exactamente a la mitad de la que están separadas las dos cargas, la mitad de la distancia que están separadas las dos cargas. Bueno, no me dio. Quería ahorrar tiempo yo, pero parece que no. Sí, no hay una perfección. Entonces, supone que ahora el punto donde voy a calcular el campo es aquí, ¿verdad? Entonces, como las dos cargas son positivas, son iguales, ¿verdad? Sí es cierto que la dirección del campo, de la carga esta, de carga 1, el campo eléctrico va hacia afuera de la carga, entonces aquí en esta línea, el campo eléctrico 1 va a ir en esta dirección, siempre, ¿sí? Entonces el campo eléctrico 1 iría para acá. Y el campo eléctrico 2 iría en dirección contraria, porque como es positiva, las líneas van hacia afuera de la carga. Entonces, cuando pasen por este punto verde, va a ir en esta dirección. Pero la distancia a la que está Q2 del punto verde es mayor que la distancia que está Q1 del punto verde. Por lo tanto, ese campo eléctrico va a ser más pequeño. Siempre va a tener la misma dirección, o sea, aquí no ha cambiado la dirección, del ejemplo anterior, pero este campo es más pequeño. Este es E2. ¿Sí? Entonces aquí ya no puedo decir yo que el campo eléctrico en el punto verde, este es igual a E1 más E2 es distinto de 0. Ya no es 0. ¿Sí? Entonces el inciso A sí habíamos dicho que era 0. Entonces el problema, me piden que encuentre una expresión generalizada. Yo ahorita estoy haciendo como por partes, el análisis porque hay que ver todas las situaciones. Un punto que esté cerca de la carga 2, ¿verdad? Ahora hay que ver un punto, bueno, aquí tendría que... Y siempre tengo que borrar.
Ahora veamos un punto que esté acá. Ahora voy a calcular, ahora voy a observar yo el campo eléctrico aquí. Entonces, en este punto, el campo eléctrico de esta carga Q1, pues las líneas van a ir hacia acá, ¿sí? Entonces, cuando pase por este punto, el campo eléctrico, cierto, va a ir en esta dirección, ¿verdad? Y de esta carga Q2, pues va a ir en dirección contraria, ¿verdad? Pero aquí el campo que va a ser más grande es el campo de la carga 2. O sea, este campo 2, que creo que está usando el color azul, este es el que va a ser más grande. En cambio, ese es campo eléctrico 2. Y el campo eléctrico 1 va a ser en dirección contraria, pero va a ser pequeño. Creo que lo estaba poniendo en verde. ¿Por qué? Porque Q1 está más alejado ahorita del punto donde estoy calculando el campo. Entonces, quien está más cerca ahorita es Q2. Entonces, este es E1. Ya en puntos, por ejemplo, aquí voy a aprovechar a crear otra para tenerlo listo. En un punto donde esté acá, por ejemplo, ¿verdad? En un punto acá, después de A, esta carga 2, pues las líneas van hacia afuera, ¿no? Entonces el campo eléctrico y está bien cerca del punto donde estoy calculando el campo, esta carga 2. Entonces aquí el campo eléctrico va a ser más grande de la carga 2. Este es E2, ¿sí? Y, o sea, las líneas del campo eléctrico de la carga 2, esto sí lo voy a borrar después, van así, ¿verdad? Van así porque van hacia afuera de la carga. Y como Q1 es positiva también, esa línea de campo eléctrico de Q1, aunque va a ser un campo eléctrico débil cuando llegue acá, pero también va a ir en la misma dirección que E2, ¿sí? Que E2. Entonces, yo lo voy a dibujar, este sería, lo vamos a poner en verde, pero lo voy a poner abajo, pero están exactamente en la misma línea, solo es pero va a ser más pequeño, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí, nada más que lo voy a poner un poquito como grueso, pero para que se entienda que irían en la misma dirección, y E1 es más pequeño que E2, pero van en la misma dirección, o sea que aquí el campo eléctrico va a ser mayor en la dirección positiva X. Este es E1, ¿sí? Entonces, E1 más E2 es mayor que E1 y E2 en forma independiente, porque no se restan, más bien se suman. ¿Verdad? La otra situación sería... La otra situación sería en la cual el punto de campo fuera acá. ¿Verdad? Entonces,
Siempre las líneas de campo eléctrico de esta carga Q1, como es positiva, van hacia afuera. O sea que en este punto van a ir en esta dirección. Y esta carga 2, también sus líneas van hacia afuera, pues también iría en esta dirección el campo eléctrico de las dos. Pero el campo eléctrico de la carga 2 va a ser más débil que el de la carga 1, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar en este punto verde, por decir algo, este va a ser campo eléctrico 1, como vector, y el campo eléctrico 2 también iría en esa dirección, nada más que sería más pequeño. Porque está más alejado del punto campo, ¿verdad? Mire la diferencia aquí. Aquí E2 es más pequeño que E1. Lo decimos acá. Cuando están acá, S1 que es más pequeño, pero van en la misma dirección. Entonces, hay que ver todas las situaciones porque me están pidiendo una expresión general para el campo eléctrico entre cualquier punto que esté en el intervalo de menos 4A a 4A. Las cargas están colocadas en menos A y A, ¿sí? Pero me están pidiendo que te encuentre una expresión generalizada para un intervalo en el cual X puede variar entre menos 4A y 4A positivo. O sea, quieren que yo analice el campo eléctrico en cualquier punto que esté aquí y en cualquier punto que esté por acá, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ahí pues hay que... Como les repito, la ecuación es esa, no tiene que perderse. Y es sencilla de aprendérsela. ¿Qué pasa? Que hay que rellenarla, ¿verdad? En fórmula. Entonces, lo primero que hay que definir, el punto campo. Como ahorita lo vamos a hacer en forma generalizada, yo voy a poner un punto cualquiera. Un punto cualquiera que va a tener coordenadas X. X, 0. O sea, X en Y y 0 en J. ¿Cuál es ese es el punto campo? ¿Sí? Entonces, R, que es el punto campo, es X, así, en dirección Y. En forma generalizada lo coloco. ¿Sí? Y en las posiciones de las cargas fuentes, pues, va a ser R' y la carga 1. ¿Sí? ¿En qué posición está la carga 1? Pues está en menos A en Y. ¿Y la carga 2 en qué está? Le pongo el apóstrofe de fuente y los subíndices, los que están abajo, 1 y 2, carga 1 y carga 2. Este va a ser en la posición A positivo en dirección Y. Entonces, R, que en general es igual a el vector R menos R', R mayúscula 1, la distancia 1, va a ser igual al campo que es la posición del campo X en Y menos la fuente 1, que su posición es menos A en Y. O sea que este es X más A en Y. ¿Sí? ¿Y R2 a qué es igual? Como vector. Pues siempre a R, que es XY, menos R2' que es A en Y. O sea que este es X menos A en Y como vector. Yo ocupo la magnitud de estos vectores, pues mire, cuando estoy aquí solo estoy en una coordenada. En una coordenada me lo dice que estoy solo en Y, solo en X, ¿verdad? Entonces, en este caso, la magnitud de estos vectores, como es la raíz cuadrada de, por ejemplo, la componente en Y, X más A, elevado a la 2. Entonces, este cuadrado, con este radical aquí, se lo puede cancelar, pero esto realmente es igual al valor absoluto de X más A, ¿sí? Desde el punto de vista matemático. Y lo mismo pasa con este, porque la magnitud de R2 va a ser igual a la raíz cuadrada de X menos A elevado al cuadrado.
Entonces va a ser igual al valor absoluto de X menos A. ¿Sí? Entonces, hay que tenerlo en consideración porque sí importa lo de las direcciones, ¿verdad? Recuerde que al final yo voy a calcular entonces los campos eléctricos, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico 1 ¿a qué va a ser igual? A la constante K multiplicado por la carga Q dividido entre esa distancia R1 elevado al cubo, ¿sí? Está como valor absoluto X más A al cubo multiplicado por el vector R que sería X más A en dirección Y. El campo eléctrico 2 va a ser igual. Acá siempre por Q porque es la misma carga, pero acá la distancia es distinta, es valor absoluto de X menos A elevado al cubo multiplicado por el vector R que sería X menos A en dirección Y. ¿Sí? Pero yo lo que quiero es el campo eléctrico neto. Entonces, E neto es igual a E1 más E2. Entonces va a ser igual a K por Q sobre valor absoluto de X más A elevado al cubo multiplicado por X más A en dirección Y. Más el campo eléctrico 2 que es K por Q sobre valor absoluto de X menos A al cubo por X menos A en dirección Y. ¿Sí? Entonces, si se fijan, no es algo así como del otro mundo. ¿Qué pasa? Que ahora pues hay que redefinir ese valor absoluto de X más A y X menos A. Porque ¿qué pasa? El punto, recuerde que la carga puede estar, si la carga está aquí, está en valores positivos de posición, ¿verdad? Y así, por ejemplo, si fuera A sobre 2 aquí, entonces esta distancia de la primera carga 1 sería A medios más A sería igual a 3 medios A y es positivo, ¿sí? Como sacamos valor absoluto, ¿verdad? No habría problemas, pero sí hay que considerar cuando X sea mayor que A, menor que A y todo eso, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar ahí para que son más de las 9 y analicen la situación. Pero el planteamiento del campo eléctrico neto sería este. Pero sí hay que decidir cuando esté entre menos A y A, cuando esté antes de menos A, cuando esté después de A positivo, ¿verdad? ¿Cómo serían estas ecuaciones? ¿Sí? ¿Cómo quedarían al final? Pero la ecuación general es esta. Solo hay que definir para cada situación, cuando esté entre menos A y A, el punto de campo, cuando esté antes de menos A y cuando esté después de A. Son los tres casos que hay que ver. Mire usted, para el caso especial en que X es igual a 0, ¿cuánto me debe dar ese campo eléctrico? Cuando X es igual a 0 es cuando estoy en la posición X igual a 0, ¿sí? Entonces, ya habíamos encontrado cuánto daba ese campo eléctrico. Habíamos dicho que daba 0. Vamos a ver si es cierto que da 0. Evaluemos. Aquí quedaría. Bueno, habría un problema aquí, ¿sí? Habría un problema aquí. No, no, no. Está bien, está bien. Vamos a ver. El lápiz quiero ver. Aquí. Vamos a ver. Aquí es X más A. Si X es igual a 0, o sea, estoy en el origen, quedaría K por Q sobre 0 más A elevado al cubo multiplicado por X que vale 0 más A en dirección Y, ¿sí? Más K por Q sobre valor absoluto de 0 menos A al cubo multiplicado por 0 menos A en dirección Y. Entonces, el valor absoluto es aquí en el denominador, ¿verdad? Acuérdese, no es en el vector. Entonces, aquí ¿cómo quedaría? 0 más A es A. A al cubo es A al cubo. Acá queda 0 más A, queda A. Una A se va a ir quedando A cuadrado, ¿sí? Entonces va a ser K por Q sobre A cuadrado en dirección Y.
más, acá va a quedar 0 menos A es menos A, pero como saco valor absoluto queda A positivo. Al cubo queda A al cubo. Pero en el numerador queda 0 menos A, queda menos A. Menos A entre A al cubo, se elimina una A y queda menos A cuadrado. Entonces va a ser menos A cuadrado, menos K por Q sobre A cuadrado en dirección Y. Mire, son exactamente iguales, pero de signo opuesto. Y por lo tanto, en el origen se cancelan. ¿Sí? Entonces, así uno comprueba de que todo está bien. Voy a borrar esto porque solo les estaba comentando para que vieran ustedes que las cosas deben de cuadrar bien. Entonces, hay que ver, hay que analizar qué pasaría con el valor absoluto de x más a y x menos a si x es mayor que a, si x es menor que a, ¿sí? Es menor que a. Valor absoluto sería, ¿no? Valor absoluto, ¿por qué razón? Porque, digamos, yo puedo estar a una distancia, acá, por ejemplo, en la parte negativa de posición, puede estar a una distancia aquí que sea exactamente igual a una que esté acá en el otro lado, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero ahí ya está comenzado el problema para que ustedes lo analicen, ¿verdad? Y falta terminarlo. Acuerda, ahí lo voy a dejar por aquí. No sé si han quedado más entendidos. Mirta, Yo voy a intentar de terminar el ejercicio, ingeniero. ujú, A ver qué tal me va. sí, digamos, eso no le pongan así como, usted tenga claro esto, ¿ve? Cuando hablamos de campo eléctrico es algo que lo produce toda carga en forma individual, ¿sí? Entonces, si a mí me dan 1000 cargas, pues tengo que calcular, y me piden el campo eléctrico en un punto en específico, pues tengo que calcular esos 1000 campos eléctricos. Y solo veo la distancia que hay donde está cada una de las cargas a ese punto donde me piden el campo eléctrico. Y hacer la suma vectorial de todos esos campos, ¿sí? Entonces, por eso les digo, ahí es donde entra en juego el Excel, que nos puede ayudar para esos cálculos repetitivos, ¿sí? Porque calcular el campo eléctrico en diferentes puntos hay que tener, ¿verdad? O sea, bastante tiempo, ¿no? Pero Excel ahí nos puede ayudar, pero lo que importa ahorita es el concepto. Campo eléctrico sencillamente es K por la carga sobre la distancia que separa a la carga del punto campo. Vamos a ponerle R. Es al cuadrado originalmente, pero al cuadrado implicaba que aquí me ponían vector unitario. Y el vector unitario de R se define como el vector R sobre la magnitud de R. Entonces, cuando yo hago esa sustitución, K sobre magnitud de R al cuadrado, multiplicado por R vector sobre magnitud de R, pues este se convierte al cubo, ¿verdad? Por eso se los explico para que ustedes no se vayan a confundir. Entonces, esto es igual a K por Q sobre magnitud de R al cubo por el vector R, ¿sí? ¿Y R a qué es igual? Pues R es el punto, el vector de posición de campo menos el vector de posición fuente, ¿sí? Que a este fuente le ponemos un apóstrofe para identificarlo. Si solo hay una carga, tranquilamente ustedes ese cálculo, ¿verdad? Claro está, siempre le van a pedir a usted campo eléctrico de varias configuraciones de carga, cosas así. Y eso no es como por maldad, pues. Ya les he dicho yo, simplemente ustedes saben.
simplemente esta molécula, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Ah? ¿Cuántos? Aquí hay dos átomos de hidrógeno. Ese dos átomos de hidrógeno significa que tiene 2 protones, 2 electrones, ¿verdad? Y este oxígeno, ¿cuántos protones tiene? Uno. Protones. Solo es un átomo de oxígeno, pero protones, ¿cuántos tiene? 8, Lick. 8 protones y 8 electrones, ¿verdad? Entonces, simplemente aquí, mire, en una molécula, ¿cuántas cargas tengo en sí? ¿Verdad? Pudiera decir yo que está neutro, porque tiene, si yo te miro que tengo, no estaría neutro, ¿no? ¿Cierto? O sí, podría decir que está neutro, pero se me ponen a calcular el campo eléctrico de esta cosita, ¿cuántas cargas serían en total? Si me piden en forma independiente, porque recuerde usted que no necesariamente hay una unión perfecta entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Entonces, ese desbalance que haya puede hacer que un electrón ande rebotando por otro lado, un electrón por aquí, un electrón por aquí, el otro por acá, un protón por aquí, un protón por acá. Entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico en un punto específico, tengo que ver la distancia relativa de cada una de esas cargas a ese punto, ¿sí? Entonces, ahí es donde comienza la historia de que hay que calcular ese montón de campos eléctricos, ¿verdad? Entonces, no les debe extrañar, pues, que aparezcan esas configuraciones y se puede decir que hasta el final sencilla. Por eso es que al final se termina trabajando con las distribuciones de carga, ¿verdad? O sea, con ya hablar de campo eléctrico igual a uno, bueno, la constante K por diferencial de carga sobre el R al cubo por el vector R. ¿Por qué? Porque digamos, ya en la realidad, las cargas no son así como que dice puntuales, ¿verdad? Puntuales, imagínense. Entonces, solo pongan a imaginar un poquito y verán ustedes la potencialidad que tienen estas ideas, ¿verdad? La potencialidad, o sea, qué tan profundas son, pues, ¿verdad? Bueno, nos quedamos allí y nos vemos el lunes, el sábado, ¿verdad? Y yo espero que estén preparados. ¿Verdad? Entonces nos vemos el sábado, si Dios quiere. Está bien, ingeniero. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Ingeniero. Buenas noches.